Hoy día conversaremos sobre la inervación de los miembros torácicos y pélvicos del perro. Para esto debemos comprender que la médula espinal a nivel cervical se engruesa y forma una intumescencia, una dilatación desde donde nace este plexo braquial. El plexo braquial, por lo tanto, va a estar conformado por los ramos ventrales de los nervios espinales cervicales C5, C6, C7, C8, más los ramos ventrales de los nervios torácicos 1 y 2. A partir de este plexo braquial vamos a tener todos los nervios que llegan a la musculatura intrínseca y la musculatura extrínseca del miembro torácico. En este esquema del libro Evans se puede observar cómo los nervios espinales cervicales van naciendo, emergiendo a través de los agujeros intervertebrales, como también los nervios torácicos. Observamos que el nervio espinal cervical 1 es el único que emerge a través de un agujero de una vértebra, que corresponde al agujero vertebral lateral del atlas. Todos los demás hacia caudal emergen a través de los agujeros intervertebrales. Observemos en este esquema cómo se conforma el plexo braquial, conformación, como ya mencionamos, por los ramos ventrales entre C5 y T2, siendo C5 y T2 inconstantes en su formación. Observamos este plexo braquial a nivel del hueco axilar y desde aquí nacen todos los nervios para la musculatura intrínseca y extrínseca del miembro torácico. Analicemos brevemente la inervación extrínseca. El nervio brachiocefálico tiene un componente motor y un componente sensitivo para el músculo brachiocefálico y la región craniolateral del brazo. El nervio pectoral craneal inerva al músculo pectoral superficial. El nervio torácico largo inervará al músculo serrato ventral torácico. El nervio torácico dorsal inervará al músculo ancho dorsal. El nervio torácico lateral al músculo cutáneo del tronco y el nervio pectoral caudal al músculo pectoral profundo. Analicemos ahora en más detalle los nervios que forman la inervación a la musculatura intrínseca del miembro torácico. El nervio axilar es uno de ellos. Nace desde el plexo braquial, principalmente del ramo ventral del nervio cervical 7, con una contribución menor de C6 y C8. Este nervio axilar pasa caudal a la articulación escapulohumeral, donde inervará a la cápsula articular y desde ahí se lateraliza para inervar al músculo redondo mayor, redondo menor y al músculo deltoides. En esta imagen, en esta disección, vista medial del miembro torácico de un perro, podemos observar en este recorrido al nervio axilar. Observemos que penetra e inerva las fibras del músculo redondo mayor y desde aquí se relaciona con la articulación escapulohumeral, inervando su cápsula, y luego se lateraliza para inervar al músculo deltoides. Otro nervio que nace del plexo braquial es el nervio musculocutáneo, nace especialmente del ramo ventral del nervio cervical 7 con contribución de C6 y C8. El nervio musculocutáneo acá se observa en este esquema naciendo desde el plexo braquial, pero luego se continúa hacia distal, relacionándose con el músculo bíceps braquial. Observemos cómo desciende por el brazo. El nervio musculocutáneo inerva este músculo bíceps braquial, como también al músculo braquial y al músculo coracobraquial. En esta otra imagen podemos observar a este nervio musculocutáneo cómo desciende por el brazo, inclusive llegando hasta el antebrazo. Recordar también que este nervio musculocutáneo posee un ramo comunicante que es bien corto con el nervio mediano. Ese ramo comunicante se puede observar proximal a la articulación del codo. Observemos en esta imagen real de disección de miembro torácico cómo el nervio musculocutáneo desciende por el brazo, asociándose e inervando al músculo bíceps braquial. Otro nervio a reconocer es el nervio radial, un importante nervio del miembro torácico que nace por la confluencia y anastomosis de los ramos ventrales de los nervios espinales cervicales C7, C8, T1 y
con una menor aporte de T2. Es el nervio más largo de este plexo y lo observamos en este caso acá, cómo recorre. Inerva además toda la musculatura extensora, tanto del codo, carpo, dedos y además el músculo supinador. Observemos en detalle este nervio radial. Acá lo observamos, nervio radial. En este momento, en esta vista medial, penetra al músculo tríceps, a las 4 cabezas del músculo tríceps braquial. Y luego de eso se lateraliza. Observamos cómo se lateraliza este nervio radial en este esquema. Al lateralizarse a través de la cabeza lateral del tríceps, el nervio radial se divide en dos importantes ramos, un ramo profundo y un ramo superficial. Observemos acá en esta imagen real donde se ha seccionado y retirado la cabeza lateral del tríceps y de esta manera se puede ver el ramo superficial y el ramo profundo del nervio radial. El ramo profundo del nervio radial inerva la musculatura extensora del carpo y de los dedos, más el músculo supinador. El nervio mediano y el nervio ulnar se forman principalmente de los ramos ventrales de los nervios cervicales C8 y T1 con una contribución de C7 y T2. Nacen de un tronco en común, acá se puede ver en el esquema, para luego separarse en nervio mediano y nervio ulnar. Acá observamos este otro esquema para mirar este tronco en común, tronco mediano ulnar, el cual a nivel del brazo se divide en un nervio mediano, el cual tiene este ramo comunicante con el nervio musculocutáneo, y el nervio ulnar, que será el más caudal de todos, pasa a nivel del codo y se continúa en el antebrazo para inervar la musculatura flexora del carpo y de los dedos. En la disección podemos observar el tronco mediano ulnar y luego el nervio mediano y el nervio ulnar. Un acercamiento de la región del codo, donde podemos ver el nervio musculocutáneo, el ramo comunicante, el nervio mediano y el nervio ulnar. Analicemos ahora la inervación del miembro pélvico, la cual nace a través de una dilatación o engrosamiento de la médula espinal a nivel lumbar, la cual se denomina intumescencia lumbar. Desde aquí nace el plexo lumbosacro, el cual estará formado por los ramos ventrales de los nervios espinales lumbares L3, L4, L5, L6 y L7, más los ramos ventrales de los nervios espinales sacros S1, S2, S3. Desde aquí nace la inervación de todos los músculos del miembro pélvico. Observemos en este esquema de Evans cómo van naciendo los nervios espinales, van emergiendo a través de los agujeros intervertebrales y desde L3 hasta S3 se formará este plexo lumbosacro. Tomará una real importancia en este plexo algunos nervios como por ejemplo el nervio obturador, el nervio femoral y el nervio isquiático, también conocido como nervio ciático. Observemos en este esquema nuevamente el nervio femoral, el cual tiene una importancia a nivel clínico porque inerva a los músculos sartorios y además al músculo cuádriceps femoral. Por lo tanto, este nervio se puede evaluar realizando en un paciente el reflejo patelar. Observemos el nervio obturador, cómo pasa por el agujero obturador de la pelvis para llegar a inervar el músculo aductor mayor y breve, como también al músculo gracilis. Y finalmente veamos cómo se lateraliza el nervio isquiático a través de la incisura isquiática mayor del ilion y luego se lateraliza realizando una importante contribución en la inervación de la musculatura femoral caudal. Inerva así el músculo bíceps femoral, el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso. Se continúa caudal a la cadera como nervio isquiático y desde aquí se originan dos nervios, el nervio tibial,
que inervará toda la musculatura extensora del tarso, como también los músculos flexores de los dedos. Y el nervio fibular común, que será la otra ramificación del nervio isquiático, inervará los músculos flexores del tarso y los extensores de los dedos. El nervio isquiático es importante de considerar en las inyecciones intramusculares que se realizan en los pacientes, ya que está ubicado profundo a la musculatura femoral caudal, lugar de preferencia para realizar las inyecciones intramusculares. En este esquema donde se ha seccionado el músculo cuádriceps, se puede observar al nervio femoral, que inerva, como dije anteriormente, el músculo sartorio y músculo cuádriceps.